Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con el doctor Brian Ray. Has viajado a diferentes países. En general, ¿cuál es la impresión sobre la educación en casa entre los ministros de educación? Uh, Sí, he yeah, I visitado visited varios. many. For Para most muchos of de them, it's ellos todavía hay still mucha incredulidad, no incredulity. They don't entienden lo que understand what es. it Permíteme is. They regresar un start to look momento a los bad Estados in it. Unidos. In the Aquí United hemos States, tenido if el you go back to movimiento New York, moderno de la educación we en had casa por casi modern 30 homeschooling going años, on pero for aún over así, 30 tienes que years. recordar que el Even with that, 96% de los chicos remember, están siendo criados en escuelas 96% of institucionalizadas. children are Ellos se convierten raised en in adultos, institutional ellos se schools. convierten en los They become legisladores adults. y They ellos se become convierten en los principals. They ministros become de heads of educación. Así que education. piensan que la So the institucionalización es normal y sin institutionalization is admitirlo normal, and piensan que without es it, buena, piensan que immediately es think mejor. it's Es good. un poco They think it's complicado. En better. Estados So Unidos a hay little bit más harder. In tolerancia the para la United educación en States, casa the y está culture is mejor much aceptada que more nunca acceptable antes. and Es tolerant mucho of más more education positiva. at Pero every cuando vas a state. Much lugares more que no tienen positive. tanta When you go to historia es places muy where it does not difícil. have such a Yo long history, diría, y it's voy a ser very muy difficult. I would cuidadoso aquí. say I'm Mi going to be very experiencia es careful. que de muchas formas en las I'd say naciones europeas es más difícil in que many entiendan ways, alternativas a la European educación. nations are Algunas en very particular, hard hablamos por ejemplo to de Alemania. understand Aún prohíben la because educación en casa y some si of alguien dice lo them que in voy a particular, decir, let's te van take a for example contestar, ¡ay, Germany. detente They con still eso! Solo está ban siendo inflamatorio. unification, La and realidad es somebody que says fue that, durante la era de say now they'll Hitler say, cuando oh, se stop prohibió la that, you educación can't en do that. But casa. the Y truth pasa is, que cuando during prohíbes la educación en Hitler, el every hogar y education tratas de was banned, controlarla mucho, and it claramente te is estás when you poniendo del ban lado de grupos education, de you're trying to personas que quieren control it a estar en lot. el You're poder y clearly putting controlar a la yourself on the sociedad. side No es of algo bueno. groups of Creo que people cada who want to nación debería tener empower and educación control privada y que el society. gobierno debería It's mantener not a good sus thing. manos I fuera believe de that esto. every No está nation should have financiada por el private gobierno, education, no and the son government fondos should de take los its hands off of impuestos, that. It's entonces not el government gobierno funded. debería It's not dejarla en tax paz. funded. The Esta es government should nuestra leave it regla alone. general en That's los our general Estados rule in the Unidos. La United States. educación It's private privada es education. It's privada, private no education. está It's not financiada por funded el by tax impuesto, no dollars. debería It should estar not be controlada por controlled los by impuestos de tax. los The government gobiernos y no should not be debería ser de accountable la to the government incumbencia del because gobierno it's porque private es education. educación So privada. I would Esto like es to lo see que me more of that in gustaría the ver world. más In alrededor del some places mundo. I've En been to, algunos some lugares places me he the sorprendido ministers of mucho y los education are ministros de very educación interested, muestran very mucha curious, and very curiosidad, open. mucho It's happened a interés few y times. mucha apertura. Research Me ha helps a lot. pasado unas pocas And veces. also La investigación philosophically and ayuda, también historically, if a filosófica e person can históricamente, si explain una it, like persona I've puede tried to do that explicarlo, very como well. yo trato de People say, hacerlo, porque llevo practical 30 años explanation tratando of the de dar history una of home explicación education to help práctica de people la see the historia de la context. educación en It's not casa y new. ayudando a It's la not gente a ver el new in the history contexto. of Esto no es humankind. nuevo, And no I es think maybe nuevo we en la can say, historia de la well, humanidad we y no have the creo que nadie pueda decir, desde que institutionalization of the tuvimos la vast majority institucionalización de la of gran mayoría de societies los have become niños, las economically sociedades se han convertido en el cielo en la tierra. say ¿Quién that. puede Well, decir public eso? Si la schooling educación makes all pública American hace a todos kids los niños loving, amorosos, kind, amables, thankful, gentiles, generosos, generous, grandes hard workers, trabajadores, industrious, then diligentes, after entonces 130 después de years, 130 we should años have no no deberíamos de writing tener a tests. nadie en We should have prisión, no no debería gangs in the haber streets. pandillas We o should have nadie no con living on embarazos no food stamps. deseados We should o have no sin unwanted enfermedades de transmisión pregnancies. We sexual. should Entonces, have no históricamente, substitute no embona diseases. cuando So dicen it que la doesn't fit. Historically, I institucionalización think that resuelve todo. institutionalization fixes everything. Are you listening? Damn.